anuncio del cielo. ¿Os parece? Vale. Entonces, en los anuncios del cielo hay uno que dice, un anuncio del cielo que nos dice que podemos entrar en la presencia de Dios, los que creemos. Qué buena noticia, ¿no? Podemos entrar en la presencia de Dios. Y dice en Hebreos 10, 19 y 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, con fe. Purificaos los corazones de mala conciencia, confesamos nuestros pecados, y lavados los cuerpos con agua pura, el agua pura de la presencia de Dios. Y nos dice la segunda canción que vamos a cantar hoy, precisamente habla de este hecho tan importante. No le damos tal vez importancia, pero la posibilidad de poder entrar en el aposento llamado lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Un privilegio que cuando primero el tabernáculo en el desierto, cuando el pueblo de Dios se reunía iba al tabernáculo, y después cuando se establecieron en la tierra de Israel en el templo, pues solo podía entrar en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué? Porque allí habitaba la presencia de Dios. Solamente Él podía hacerlo. Fíjate que tú y yo podemos entrar hoy a ese lugar. Ese lugar tan reservado que solo podía entrar el sumo sacerdote y nadie más, porque allí estaba la presencia de Dios. Y los versículos que vemos hoy, que hemos leído antes, nos hablan de esto, y se dirige, fijaos, no a alguien especial, por así decirlo, sino a los hermanos y hermanas que creyeron, ¿no? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, fijaos, libertad, gracias a Dios, libertad, por poder entrar en el lugar santísimo, nos acercamos confiadamente. Amén. Y fijaos que el templo tenía un velo de este grosor. A ver quién rompe eso. Sin embargo, cuando Jesús murió, el velo fue rasgado, de arriba abajo. ¿Qué quiso decir Dios con esto, con este milagro, no? Bueno, pues que Él quería que entráramos en la presencia de Dios. Amén. Fe, ¿tenéis fe? ¿Creéis que Dios está aquí? Yo también. Por eso hoy vamos a alabarle y vamos a celebrar este partimiento del pan en el cual simboliza que, como aquí dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesús derramó su sangre en la cruz. El velo fue rasgado, totalmente roto. Un velo que nadie podía, ni con una tijera se podía cortar, porque era extraordinariamente grueso y resistente. La sangre simbolizada en las copas, el pan que triturado como el cuerpo de Jesús cuando murió en la cruz. Amén. Vamos a participar.
Buenos días. Se duermen también. Buenos días, good morning. Siempre hay que hablar en idiomas, que eso es bueno. Vamos a leer en esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer hoy los versículos 20 al 27. Juan, capítulo 11, versículos 20 al 27. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llega tarde en esta situación. Y estamos meditando precisamente cuando Dios llega tarde en esta serie que estamos teniendo. Llega tarde que ya Lázaro ha muerto. Y yo sé que habrá un milagro, pero el milagro va a tardar más de lo que yo pienso. El milagro no va a ser ahora, le dice Marta a Jesús, el milagro será el día postrero, cuando será un milagro, digamos, para todo el mundo. Para Marta, para María, humanamente quizá para Lázaro también, Jesús llega tarde. Hemos visto en semanas anteriores, ¿verdad?, que Dios no se retrasa y que a pesar de nuestras tragedias puede que haya, como en este caso, silencio de Dios, pero jamás Dios nos abandona, aunque no esté aparentemente presente. Acabamos de cantar: yo sé que estás obrando. Y el que obre Dios no significa que lo veamos o que Dios obre conforme a nuestro gusto. Porque de hecho Marta seguía confiando en Jesús, pero de una forma equivocada también. Quisiera pensar hoy, a la lectura de estos versículos y siguiendo con esta historia, que Dios permite situaciones en nuestra vida no para fastidiarnos la tarde, sino para confrontarnos con realidades que a veces olvidamos. Y hay algunas cosas aquí que, vamos, el Señor lo permite meditar en esta mañana, que si hubiese habido un milagro antes, no podrían haberse confrontado. Hay lecciones que si antes hubiese habido un milagro tal y como lo esperaban desesperadamente, igual la redundancia, esperaban desesperadamente un milagro, si hubiese sido el milagro como ellas querían, hay cosas que no hubieran podido ver. Y yo muchas veces, creo que igual que tú, que yo, todos muchas veces queremos un milagro a nuestro gusto. Es más, queremos un milagro conforme a lo que creemos, honestamente seguro, que es nuestra necesidad. ¿Había algo más honesto que desear la sanidad de Lázaro? ¿Hay algo más honesto que desear lo mejor para nuestros seres queridos, para aquellos que no conocen al Señor, etcétera, etcétera? No. Pero Dios está obrando en formas que no podemos entender. Y menos mal. Porque si Dios actuase en toda la forma, como siempre Dios actúa, yo lo entendiese, tú y yo lo entendiésemos, entonces Dios no sería grande. Dios sería limitado como tú y como yo. Dios permite situaciones para confrontarnos con realidades duras, pero realidades que van a hacer crecer nuestra fe. Mirad, para Jesús, y vamos a verlo, hubiera sido más fácil evitar la muerte de Lázaro. Para Jesús hubiera sido, permitidme casi, lo de todos los días, sanar a un enfermo más.
Para Jesús hubiera sido eso muy fácil. Para Jesús hubiera sido muy fácil sanar a Lázaro y no tener que llegar a esta situación, no tener que aguantar los reproches de Marta y de María. Jesús podía haber sanado a Lázaro y habría evitado el dolor a una familia. ¿Quién quiere dolor? Yo no sé si alguien lo quiere, si lo quiere, mal asunto. Pero todos queremos evitar el dolor, ¿verdad? Y parece mentira. Jesús llega humanamente tarde porque ya el dolor ha llegado. Podría haber evitado el dolor de una familia, empezando por el propio Lázaro. Yo no sé, la Escritura no nos lo dice, así que no vamos a entrar en conjeturas, cómo fue la muerte de Lázaro. Si fue una muerte dulce, que llamamos, o fue una muerte con agonía. Hemos visto a personas que han pasado a la eternidad con una agonía tremenda. Hace algún tiempo asistió a un sepelio de un querido hermano en la fe, y un hermano suyo carnal, también hermano en la fe, me dijo, menos mal que se ha ido. A mí me sorprendió, porque el pobre difunto había estado con una agonía horrible. Yo no sé cómo fue la agonía de Lázaro, pero no sería fácil, supongo, no sé si murió durmiendo. Se lo preguntáis cuando lleguemos al cielo, ¿vale? También Jesús podría haber evitado la tristeza de las dos hermanas. Seguro que habéis tenido la muerte de un familiar. Y cuando a veces es una enfermedad, como lo que entendemos de la enfermedad de Lázaro, una enfermedad que arrasa en pocos días, y un servidor ha vivido esto en propia carne con mi padre, es una cosa dura. La familia queda deshecha. Ese hogar, durante muchos días, ese hogar solamente se oye en silencio. Seguramente podría haber Jesús, indudablemente Jesús podría haber sanado a Lázaro y se hubieran evitado algo que yo no sé, que a lo mejor parece poco espiritual, pero se hubieran evitado gastos en aquella casa, porque los sepelios tienen sus gastos. Yo no sé cómo sería la economía de aquel lugar, de aquella familia, pero de aquella no existían los seguros de la funeraria como hoy en día. Seguro que la familia estaba pasando un momento económico duro. Jesús podía haber sanado a Lázaro y habría evitado, por otra parte, que los discípulos, como hemos visto en los versículos anteriores y los tenéis en la Escritura, que los discípulos, hubiera evitado Jesús que los discípulos se encontraran desorientados. Bueno, vamos a ver, Jesús dice, en Judea quisieron matar, que vamos allí. Estaban desorientados. Cuando oyen, ¿verdad? Se quedó más días. Vamos a decirles, vamos a ver, este hombre, ¿qué está haciendo? Humanamente, yo no creo que fuese agradable para Jesús ver a los discípulos desorientados. Si tienes un hijo o una persona querida y la encuentras desorientada, ¿verdad que es duro? Ver cómo está una persona desorientada. No necesariamente porque tenga problemas seniles, sino a veces desorientado en la vida. Tú dices, pero es que pobre no sabe por dónde tiene la mano derecha. Jesús hubiera evitado el dolor, verlos tristes a los discípulos. Es duro que con los que estás trabajando, tu equipo de trabajo esté decaído. No sé si os gusta ver a los compañeros tristes, pero si tenéis familiares cerca, personas cerca, no queréis que ninguno esté triste, y Jesús podía haber evitado. Pero no se hubiera visto la gloria de Dios. A veces Dios nos permite llegar a lo que humanamente son callejones sin salida, porque allí es donde vemos la gloria de Dios. Podía haber visto un milagro, pero mayor que el milagro era la gloria de Dios. Incluso Jesús, permitidme, se hubiera ahorrado un gran disgusto. Más adelante, en este capítulo, en el versículo 35, leemos ese versículo tan conocido, el más pequeño de la Escritura. Jesús lloró. ¿Cómo sería el disgusto de Jesús delante de la tumba de Lázaro? No son agradables las lágrimas ante la muerte de un ser querido, ante un amigo.
Yo no he podido asistir por estar emocionado a ciertos sepelios de algunos queridos amigos, de algunos queridos hermanos, porque te conmueve. Yo me imagino el desagradable momento para Jesús como ser humano, después de lo que María le dice, llegar, no solamente saber que está muerto, sino ver la tumba de tu persona conocida. Es duro. No sé si os ha pasado. Recuerdo un caso de una persona a que acompañé a un cementerio y fuimos a visitar la tumba de un ser querido. Sabía que esa persona había muerto hacía años, pero nunca había esa persona tan conmovida como cuando llegó ante la tumba y vio el nombre y los apellidos de aquella persona. Es duro estar, ¿verdad? A veces. Es duro estar ante la tumba de alguien conocido. No es lo mismo saber que alguien ha muerto que llegar y encontrarte con su tumba. Jesús se podía haber ahorrado un disgusto. No tendríamos Juan 11:35 hoy en día. Sanarlo antes de la muerte a Lázaro hubiera ahorrado lágrimas, hubiera ahorrado disgustos, pero sobre todo hubiera ahorrado ver la gloria de Dios. Aunque no pueda verte, yo sé que estás obrando. No te pedí esta alabanza hoy hablando, ¿verdad? Pero el Señor creo que la ha permitido, porque el camarillo de... A veces Dios está orando, siempre Dios está orando, aunque tú y yo a veces no lo podamos ver. Porque la finalidad de Jesús no era sanar a Lázaro, sino que la gloria de Dios se viese. Es más, la finalidad de Jesús no era ni siquiera la resurrección de Lázaro. La finalidad de Jesús era que se viera la gloria de Dios. Y la gloria de Dios brilla con todo su esplendor, con todo su fulgor, frente a la muerte, frente a nuestras muertes, porque todos tenemos algún Lázaro en nuestra vida. ¿Sabes? A veces hay cosas que Dios permite. Dios permite situaciones extremas en nuestra vida para que nuestra fe, nuestra sabiduría, nuestro amor a Dios crezca. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y os lo digo, este no es un versículo para fin de año o para año nuevo. Este es un versículo para todos los días. Enséñanos, Señor, cuando estamos pasando situaciones de un Lázaro que se nos muere, una situación irresoluble en nuestra economía, una situación irresoluble en nuestra familia, una situación irresoluble en el ámbito que tú quieras, en mi trabajo, con mis vecinos. Quizás tú quisieras un milagro con la relación con tus vecinos y ves que esto está siendo una agonía como Lázaro. Pero tú estás orando. Jesús estaba orando, aunque no estuviese aparentemente presente. Os voy a dar una buena noticia que espero no sea mala. Dios nos ha dado toda la vida para aprender. ¿Y cuándo terminaremos de aprender? Cuando estemos en su presencia. Es más, esto fue, en cierto modo, lo que vivieron Marta, María y todos los habitantes de Betania, betanenses, o no sé cómo se llamaría el gentilicio. Cuando estuvieron delante de la presencia de Jesús, fue cuando entendieron, cuando crecieron. Nuestro aprendizaje terminará cuando estemos en su presencia. Y si en el día de hoy, no por el predicador, si en el día de hoy no aprendes algo de Dios, no estás contando con sabiduría tus días. Si en la situación que estamos viviendo no estamos viendo, no estamos disfrutando, valga la expresión, por muy dura que sea la presencia de Dios,
Cuando Jesús viene a verle a Marta y a María, en vez de decir, bueno, gracias Señor que vienes y nos vas a traer consuelo, ¿qué es lo que le dice Marta? Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Desde luego, Marta le dio una bienvenida a Jesús, échate a correr. Claro, y esta mañana tú y yo sacamos nuestro conocimiento bíblico y decimos, ¿cómo fue Marta? ¿Cómo fue María? Pon tu nombre. Porque ¿quién de nosotros no hubiera reprochado? ¿O no has reprochado alguna vez al Señor? Seguro que decimos que no, pero dentro cada uno que cierre su puerta y se confiese delante del Señor. Otro día leí algo que llamó la atención. Un psicólogo decía que vivimos la sociedad del Amazon. Que pides algo y lo tienes en 24 horas. Y si no lo tienes, buscas otro, el Shein o el Temu, el que sea. Y a veces espiritualmente hacemos eso. Voy a pedir a mi hermano que ore por esto, oramos, y no, entonces voy y se lo digo al otro. Es que Dios no es el mismo que está escuchándonos. No tengo nada contra Amazon ni los demás, y los que pedís tampoco tengo nada contra nadie. Pero a veces somos así. Queremos que Dios nos sirva. Entramos, escogemos la oferta del versículo que creemos que nos interesa y con eso hacemos un pedido a Dios y Dios ya me lo va a traer. Dios no es Amazon, repito con todos los respetos. Dios permite situaciones extremas, como permitió incluso en la vida del propio Jesús. Situaciones extremas como permitió en la vida de Marta, María, de los habitantes de Betania, de los discípulos del mismo Jesús, como digo, ¿para qué? Para hacernos ver lo frágiles que somos, porque somos frágiles todos. Para hacernos ver lo sencillo, lo endeble que es el ser humano. Para hacernos ver que tú y yo somos más débiles de lo que nos pensábamos. Marta y María se creían muy fuertes porque Jesús había estado en su casa muchas veces. Marta y María decían, vamos, si hay duda de que a alguien le hace un milagro, este es a Lázaro. ¿Cuántas veces ha estado Jesús en nuestra casa? A nosotros no tenemos físicamente a Jesús, pero podemos decir, con los años que llevo en el Evangelio, con la de veces que he visto, con la de veces que he predicado, con la de veces que... Ayer, hace un minuto, es historia. Y el justo no vive por el pasado, sino vive por fe. Dios permite situaciones realmente extremas. Permitidme, parafraseando el versículo 7, Dios a veces parece que se va a Judea, lo más lejos de nosotros. A veces parece que Dios se va a Judea, que se ha alejado de nosotros. Y lo permite para que aprendamos a contar con sabiduría nuestros días. A que reflexionemos sobre nuestro destino eterno. Desde luego, aquellos fueron días para hacer pensar, ¿verdad?, a los vecinos. Cuando falleció mi padre, yo recuerdo como muchos vecinos, padre sabéis que murió de una forma muy repentina, en 40 días, siendo una persona joven con 59 años, yo recuerdo como muchas personas en esos días se nos acercaban y reflexionábamos precisamente sobre la brevedad de la vida. ¿Sabes? Hay momentos, hay cosas en las que tú y yo no vamos a reflexionar si no las estamos viviendo. O mejor dicho, hay cosas que tú y yo no vamos a reflexionar si Dios no nos permite que las vivamos. Y estoy seguro que a Marta y a María no les gustaba la situación como vemos. Necesitamos reflexionar sobre cómo estamos contando nuestros días. Y Eduardo decía antes al versículo de este es el día que nos hizo el Señor. Hace algún tiempo, no sé si creo que lo compartí con alguien estos días, leía de una señora de 103 años que cada vez que se despertaba por la mañana decía: Señor, ¿qué quieres para mí hoy? Porque hoy no me has dejado vivir para pasar el tiempo.
y la criatura tenía 103 años. La vida es más breve de lo que pensamos. ¿Sabes? Hay situaciones que tenemos que afrontar, porque somos en Cristo más que vencedores. Dios no nos ha prometido no tener luchas, Dios nos ha prometido tener victorias. Y una regla de la victoria es la lucha. Sin lucha no hay victoria. No hubo victoria sobre la muerte si Lázaro no hubiera muerto. No hay victoria sobre el yo si mi yo no muere y Cristo se manifiesta. La peor lucha que yo tengo es con un tal Jonathan. La peor lucha que tengo no es con mi estado físico, mi estado anímico. La peor lucha que tengo es contra el yo. Porque el yo impide que la gloria de Dios se manifieste. Y esto lo entendía muy bien Juan. Recordamos, es necesario que Él crezca y que yo mengue. No dice, es necesario que Él crezca y que yo tenga historia, es necesario que Él crezca y que yo conozca mucho, es necesario que yo mengue. No dice, es necesario que Él crezca y que haga milagros en mi vida y prodigios y señales. Lo que es necesario es que yo mengue para que la gloria de Dios se manifieste. El apóstol, cuando escribe a los tesalonicenses, la iglesia que esperaba desesperadamente, y vuelvo a decir, esa contrariedad, esa antítesis, dice, dad gracias en todo. ¿Realmente das gracias a Dios en todo? Ay, a mí me es muy fácil, supongo a ti también, de caramba, no somos tan raros, dar gracias a Dios por lo bueno. Pero ¿recuerdas a Job? Job nos recuerda que el Señor dio, el Señor quitó, y en ninguna cosa maldijo Job al Señor. Claro, nosotros no tampoco. Pero nos ponemos como Marta y María, Señor, si hubieras venido antes. Queridos hermanos, necesitamos recordar que la vida es breve. Necesitamos recordar que Jesús quiere manifestarse. Necesitamos recordar que somos mayores de lo que pensamos y más jóvenes también de lo que imaginamos. Estamos a tiempo. El jueves pasado terminábamos la reunión de oración recordando precisamente Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate mientras tengas fuerzas, dice la Escritura, ¿verdad? Las situaciones extremas propias o de alguien de nuestro entorno debemos asumirlas como una oportunidad que Dios nos da. Porque fijaros, la muerte de Lázaro fue una oportunidad que Dios les dio a aquella familia para permitirme un punto de misión de aquel hogar en Betania. La situación extrema, repito, propia o de los demás que Dios nos permite vivir, tenemos que asumirlas como oportunidades de ver la gloria de Dios. Es curioso, la palabra crisis significa oportunidad. La crisis no es un problema. La crisis de Lázaro, perdón, me equivocaba los nombres. La crisis de Lázaro fue una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y tú dices, ¿la muerte? Dios tiene un propósito de salvación y de glorificación para cada faceta de nuestra vida. Fijaros, la fe de los discípulos fue puesta a prueba. Es difícil, ¿verdad? Era fácil estar con Jesús, de cierto modo, pero probar la fe se prueba en cada situación de nuestra vida. Porque como expresa también nuestra alabanza, cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia para seguir. Tú me das la gracia de tu presencia. La fe, Dios tenía un propósito para probar también la fe de las hermanas de Betania. Y no quiero juzgar, pero
me da la impresión que hasta después la cosa no cambió. La fe de Marta en el versículo 21, no sé si se sigue usando la misma terminología en las notas escolares, pero en mi época era de deficiente a muy deficiente. Después ya sabía lo de muy insuficiente o de suficiente, no me acuerdo de esas historias, ¿no? Tengo ciertos traumas, bueno, ¿entendéis, no? ¿Sabes? Dios permite probar la fe. Dios también permitió probar la fe de los vecinos de Betania, porque muchos creyeron después. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta es cuando las personas creen. Sí, por supuesto, tenemos que predicar. Pero ¿de qué vale que prediquemos si no estamos dejando ver la gloria de Dios? Es curioso, el nombre Betania tiene varias acepciones, su nombre, su significado. Por un lado, significa casa de aflicción. Pero hay una segunda acepción, que es que también significa casa de frutos, casa de dátiles, casa de higos verdes. Y, queridos hermanos, es algo que en las últimas horas a mí, os lo digo, aún esta mañana, tomaba una nota por esto, porque a mí me ha tocado mucho esto. ¿Qué Betania es mi casa? ¿Qué Betania es tu vida? ¿Una casa de aflicción o una casa de frutos? Yo sé que a todos nos falta mucho fruto, yo sé que todos pasamos momentos de dificultad, pero ¿qué está siendo mi hogar? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi disposición? ¿Cómo es mi servicio para la gloria de Dios? ¿Qué ven los demás en tu carácter, en el mío, en el de los demás? ¿Ven una casa de aflicción, una persona que siempre tiene 100 problemas para cada solución? ¿O una persona que tiene 100 soluciones para cada problema porque busca la presencia de Cristo? Es muy interesante, en una de las paredes de uno de los campos de concentración se puede leer, o se podía leer hace unos años por lo menos, o alguien que escribió uno de los cautivos: es evidente que Dios no existe. Y un poco más allá, en otro lado, alguien había escrito: ¿cómo se nota la presencia de Dios aquí? Todos frente a la misma pared. Pero ¿cómo podemos manifestar la gloria de Dios incluso frente a la cámara de gas? Dios retarda su actuación. Dios aparentemente puede llegar tarde para que en nuestra vida desaparezcan ciertas cosas. Fijaros, si hubieras estado aquí, una de las cosas que Dios quiere que desaparezca de nuestra vida es creernos dueños del tiempo. Si tú hubieras estado aquí, es decir, cuando yo digo, en mi tiempo, ¿no os ha pasado alguna vez? Señor, si hubieras estado aquí, ay Señor, ¿por qué no ha pasado esto? ¿Por qué no ha pasado lo otro? Hay cosas, si sirve de testimonio y de ánimo, que yo he podido entender después de a veces de 20, 25 años. Y es más, hay algunas que todavía no he entendido. Tampoco me rompo la cabeza, mi calvicie viene por otra cosa. Hay una barrera de soberbia en las dos hermanas, Si hubieras estado aquí. Y eso que amaban a Jesús. Que este piense estar firme, mire que no caiga. Pidamos al Señor, quite de nosotros cualquier atisbo de soberbia. Pidamos al Señor que quite de nosotros creernos dueños de nada. Si somos algo, si vivimos algo, si padecemos incluso algo, es por la gracia de Dios. Jesús le dice más adelante: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios permitió la tardanza para que desapareciese la dureza del corazón de Marta y de María.
Y estoy seguro que cualquiera de nosotros tiene algún coágulo, o no sé cómo quieras llamarle, de dureza en su corazón. Por eso necesitamos que el Señor, como el alfarero, nos moldee. Porque cuando el alfarero moldea, todo es barro, no hay durezas. Es más, si hubiese una piedra en medio de la arcilla, se estropearía la pieza. Dios quiere que desaparezca de nosotros cualquier barrera de religiosidad. Señor, ya son 4 días los que lleva ahí enterrado. Llevan ya 4 días. Era lo que creían, que el mundo judío creía que una persona, después de llevar 4 días, el alma había desaparecido del cuerpo. Y lo asumían como parte de la religión, como algo cierto. ¿Cuántas veces confundimos costumbres, dogmas humanos con realidad de Dios? O mejor dicho, ¿cuántas veces le imponemos a Dios los criterios humanos? Lleva ya 4 días. ¿Tú vas a hacer un milagro aquí? Imposible, lleva 4 días. Esto lo dicen los sacerdotes. Cuidado con nuestra religiosidad, cuidado con los versículos inventados. Dios quiere actuar en tierra fértil. Y concluyo en esta mañana. Dios sigue actuando en nuestras vidas, aunque a veces no lo parezca. Dios va a seguir actuando en nuestras vidas en el futuro, a pesar de nuestra incredulidad. Recuerda, el objetivo de Jesús sigue siendo el mismo que le dijo a Zaqueo. Porque todos a veces nos subimos a un sicómoro también. Y Jesús le dijo a Zaqueo, ven, baja, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hemos pensado en esta mañana en personas perdidas, ¿verdad? En las hermanas, en los discípulos, y eran creyentes. Y a veces también tú y yo, no en un sentido de salvación, obviamente, estamos perdidos. Necesitamos, permitidme decirlo en un lenguaje coloquial y actual, necesitamos resetear nuestro GPS espiritual. Nuevamente necesitamos renovar nuestros votos delante de Dios. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos hacer nuestro, en definitiva, el compromiso del salmista allá en el Salmo 119, versículos 105-106, que estoy seguro sobre todo el 105 conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Que el Señor os bendiga.